Mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu. Mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu, mi Mitzrayim. Hoy mi Mitzrayim. Mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu, mi Mitzrayim. Hoy mi Mitzrayim. Mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu. Mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu, mi Mitzrayim. Hoy mi Mitzrayim. Mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu, mi Mitzrayim. Hoy mi Mitzrayim. Mi Mitzrayim gealtanu. Mi Beit Abadim, mi gealtanu, mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu, mi Mitzrayim. Hoy mi Mitzrayim. Mi Mitzrayim gealtanu, mi Beit Abadim peditanu, mi Mitzrayim. Hoy mi Mitzrayim. Shalom, shalom amigos, estamos terminando Pesaj y Besrat Hashem, queremos traerles un mensaje. Queremos decirle que este jueves a la noche, hoy a la noche, comienza el séptimo día de Pesaj. El séptimo día es muy especial porque conmemoramos el final de toda esa semana que la Torá nos ordena comer matzá y no comer hametz. Y aparte porque es un día que está muy estrechamente ligado a la llegada del Mashiach, que es toda la finalidad y toda la fuerza que tenemos los judíos, y especialmente los Hasidim, en nuestra época, al final del exilio y al principio de la redención. En la Haftará leemos en la lectura de los profetas, que leemos en el Beit HaKnesset, justamente un montón de alusiones a la era mesiánica, cuando el lobo va a morar con el cordero y el león jugará con el cabrito, y un montón de cosas que según las leyes naturales solo van a ser posibles en la Geulá y no en la época nuestra del exilio. Y así el conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar, y Akadosh Baruj Hu va a erigir un estandarte para todas las naciones y va a reunir a todos los dispersos de Israel. Entonces, el Baal Shem Tov hace unos 300 años estableció que para este día tan especial se haga Seudat Mashiach. Este año, el Seudat Mashiach, que es la tercera comida en la festividad de Pesach del séptimo día, cae viernes a la tarde, entonces hay que hacerlo un poquitín más temprano para poder llegar a Shabbat con tiempo. Nosotros acá en Israel vamos a empezar a las 4. Fuera de la tierra de Israel, este sábado es el octavo día de Pesaj, porque como ustedes saben, las festividades son 2 días fuera de la tierra de Israel. Entonces, fuera de la tierra de Israel hay séptimo día de Pesaj y octavo día de Pesaj. Entonces nosotros en Shabbat vamos a leer ya la Parashat Aharaimot, ya va a haber terminado Pesaj para nosotros en Israel. Para ustedes fuera de la tierra de Israel todavía va a ser el octavo día de Pesaj. Aquellos que no comemos la matzá mojada, en el Shabbat se va a poder comer en todos lados, tanto para nosotros que vivimos en Israel, como para los que viven fuera de la tierra de Israel, que el octavo día ya se puede mojar la matzá. Entonces, nosotros vamos a hacer Seudat Mashiach este viernes a la tarde, y vamos a continuar la Seudat Mashiach en Shabbat, en Seudat Shlishit. Así que también vamos a compartir con ustedes a la distancia, comer matzá, y también vamos a tomar 4 copas, y vamos a cantar nigunim especiales que cantamos para la festividad de Sukkot.
Y les quería decir que durante todos estos días de la semana leímos distintas secciones de la Torá que habla acerca del Éxodo, habla acerca de las leyes de Pesach y de Pesach Sheni que va a ser el próximo mes de Iyar. Y en este séptimo día leemos lo que se llama el cruce del mar. El mar rojo, el Yam Suf, se dividió y dejó pasar a los hijos de Israel. Los egipcios que lo estaban persiguiendo se ahogaron, y entonces, al terminar de cruzar el mar y ver todos los milagros, el pueblo de Israel cantó la canción del mar, que es la canción de la libertad, y sobre todo la libertad de reconocer a Dios y a Moshe, como dijeron el pueblo de Israel, y leemos en las plegarias todos los días, Vayaminu Vayemo Be Moshe Abdo, y tuvieron fe y creyeron en Dios y en Moshe su servidor. Entonces, la idea de comer matzá y de tomar las 4 copas y cumplir en general toda la Torah, porque todas las festividades son en nombre de la salida de Egipto, es justamente lo que está escrito aquí en Éxodo, el capítulo 13, donde se lee la salida de Egipto y la canción del mar. Allí pasaron cosas muy interesantes. Y el octavo día, fuera de la tierra de Israel, se lee Deuteronomio, donde habla acerca de las celebraciones especiales y las ofrendas que se llevaban al templo, en conexión con este octavo día de la Geulá futura. Y se va a leer Isaías capítulo 10, verso 32 a capítulo 12, verso 6. En esta salida de Egipto pasó algo muy interesante. Estaba el pueblo de Israel frente al mar, perseguido por los egipcios. Entonces, el pueblo de Israel empezó a dudar, se dividió en 4 grupos. Estaban aquellos que querían volver a la tierra de Egipto para seguir siendo esclavos. Estaban aquellos que querían luchar contra los egipcios. Estaban aquellos que querían rezar para que Dios los salve. Y estaban aquellos que querían cumplir la orden de Dios a través de Moshe, que era salir, ir hacia adelante y cruzar el mar. No sabían cómo, pero si Dios les dijo que crucen el mar, ellos sabían que tenían que cruzar el mar. Entonces, en general el pueblo empezó a gritar. Y entonces Moshe le dijo a Dios, ¿qué hacemos? Entonces Dios dijo, ¿por qué me gritan a mí? Empiecen a caminar, como yo les dije. Entonces, toda la idea de la salida de Egipto y tener fe es justamente no dejarse llevar por algunas tendencias, tanto emocionales como psicológicas, a pensar que nuestra idea es mucho mejor que la de Dios y que la de la Torah. Y en general, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, pero nosotros sabemos que esa es la decisión correcta y hacia ese lugar tenemos que ir. Tenemos que ir a Hatjila River. El Rebbe Maharaj dice, cuando uno se enfrenta a un obstáculo, directamente tiene que saltar por encima. Y este obstáculo del mar era justamente eso. ¿Cómo hacemos para cruzarlo? Para poder dirigirnos hacia la tierra de Israel. Y aquí se presenta una paradoja. Cuando después de un tiempo el pueblo de Israel cruzó el mar, surgió que tenían que ir a... perdón, un segundito que quiero ver si está todo en orden. Muy bien.
Seguimos. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra. Y entonces el pueblo de Israel estaba asustado porque había pueblos que parecían muy mafhidim, que daban miedo, y sobre todo por los espías que fueron y hablaron mal de la tierra de Israel, hicieron temer al pueblo. Entonces Dios dijo, ustedes no se preocupen, ustedes vayan y cállense y miren que yo voy a pelear por ustedes. Entonces se produce una contradicción. Por un lado, Kadosh Baruj Hu nos dice, no griten, no me griten y hagan lo que yo les digo. Y por otro lado, les dice, quédense tranquilos, no hagan nada y yo voy a pelear por ustedes. Entonces, ¿tenemos que hacer o no tenemos que hacer? Explica Hasidut que cuando nosotros gritamos para pedir algo por nosotros porque tenemos miedo, eso implica falta de fe, falta de confianza en Hashem, y entonces eso no es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos que hacer algo, tenemos que ir al frente. Pero tenemos que saber que por más que nosotros hagamos las cosas, es Hashem el que las hace, y eso nos refuerza más la fe. Porque no es que estamos confiando en nuestras propias fuerzas para que algo suceda, sino que gritamos en aras de Hashem, Akadosh Baruj Hu, por vos. Queremos que nos salves, queremos que traiga la redención, queremos que Bezrat Hashem hagas las cosas para que se cumpla tu voluntad. Hay algunas cosas interesantes en los mensajes que el Rab nos envió durante esta semana que queremos compartir con ustedes. Algunas transmitimos, otras todavía están en el tintero. Esta semana comimos matzá. Matzá se llama Mijla de Meimenuta, el majal de la fe en arameo. Así dice el Zohar. En el Seder, en la noche del Seder, cuando comemos matzá, esta matzá nos hace penetrar, nos infunde de fe en Hashem, emuná Hashem. Y entonces así, el Shvish el Pesach, en el último día de Pesach, podemos llegar al nivel de como llegó el pueblo de Israel, Vayamino Hashem ube Moshe Abdo, y tuvieron fe en Hashem y en Moshe su servidor. Entonces hay que tener fe en Hashem y también fe en el líder de la generación, en el Rebbe, el Moshe de nuestra generación. Rabbi Hillel Miparish, uno de los grandes Hasidim, explicó que la emuná, la fe en Moshe, aumenta y perfecciona nuestra fe en Dios. Y también la hace más interior, más esencial y más elevada. Hay algo interesante con la palabra matzá. La palabra matzá se escribe mem, tzadik, hei. Mem y hei es la palabra ma. Ma es lo que dijo Moshe Rabbeinu cuando dijo, Vanachnu ma, nosotros qué somos, como diciendo nosotros no somos nada, por eso Moshe nos infunde también bitul, nos infunde esa autoanulación frente a Dios. Mem Tzadik Hei es 4095, son 135, y es 3 veces ma, 3 veces 45. Mem y Hei son la primera y la última letra, y la Tzadik, que es 90, dividido 12 es 45, así que son 3 veces Ma. Y estas 3 veces Ma también representa a que ese Ma que representa que, esa pregunta de autoanulación, está imbuida en el Tzadik. Entonces, esa matzá, ese pan de fe, sin leudar y sin el ego, sin el autoengrandecimiento, aparte de quitarnos el miedo, nos da el valor de ser un hombre. Porque Mem-Hei también tiene la palabra Adam, Aleph, Dalet, Mem. Entonces, la matzá es 3 veces Adam. Y también, si cambiamos las letras de Adam, es Meod, como decimos en el Shema Israel,
Ve'ahabte et Hashem Elokeja bechol levaveja ubechol nafsheja ubechol meodeja. Y amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo tu ser. Meodeja. Entonces, ser un hombre, Adam, es servir a Dios con todo tu meodeja. Y otra meditación interesante es acerca del Hag. En el año hay 3 Hagim, 3 festividades donde el pueblo israelí va a Jerusalén en procesión, pero se llama Regalim, de Regel, se iba caminando hacia Jerusalén a ofrendar en el templo sagrado. Y Hag tiene las letras Het y Gimel. Het y Gimel son las iniciales de 3 palabras que tienen que ver con las 3 festividades. Porque las 3 festividades se recuerda el éxodo de Egipto, pero a su vez, como decimos también en la Tefilá, está escrito Besamachta Behageja. En la Torá, Moshe nos dice que Dios es feliz cuando nosotros nos alegramos en nuestras festividades. Besamachta Behageja, y te alegrarás en tu festividad. Y así, Het y Gimel son 2 iniciales de las 3 fiestas y de 3 conceptos que tienen estas 3 fiestas. Por un lado, Pesach es Hemda Gdola, un cariño muy grande, Het y Gimel, Hemla Gdola, porque Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto por tener tanto cariño por nosotros. En Shavuot hay una Hemda Gnuza, hay un cariño oculto. ¿Cuál es ese tesoro, ese cariño oculto que nos da Akadosh Baruj Hu en Shavuot, en la fiesta de las semanas? La Torah, la entrega de la Torah. Y en Sukkot, que es la festividad después de Pesach, que también recordamos, después de Tishrei, después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, en Sukkot recordamos cuando Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto y vivíamos en las nubes de gloria, en la intemperie, protegidos solamente por la bondad de Dios. Y en Sukkot blandemos las 4 especies, que se llama el lulav, que es la rama de la palmera datilera, y es como la espada que blandemos con orgullo y con valentía para luchar las guerras de Dios. Y eso se llama Jerev Gaava, la espada del orgullo, la espada de nuestro orgullo de ser parte del ejército de Dios. Y entonces Het Gimel representa a los distintos aspectos de las 3 festividades, donde en las 3 tenemos que alegrarnos y cada una tiene un concepto muy especial. Por un lado, el cariño y la bondad de Dios tan grande por sacarnos de Egipto, y ese cariño que se reveló con la entrega de la Torá, y también el orgullo que nos infunde Dios por ser parte de su ejército en la festividad de Sukkot. Ustedes se acuerdan que el 11 de Nisan, unos días antes de Pesach, fue el nacimiento del Rebbe. Y durante los 12 primeros días de Pesach, del mes de Nisan, antes de Pesach, se leen los Nesim, los príncipes que iban a llevar sus ofrendas al tabernáculo cuando se inauguró el 1 de Nisan del segundo año después de la salida de Egipto. El 11 de Nisan corresponde a la tribu de Asher. Entonces el Rebbe nació el día en que la tribu de Asher y el príncipe traía sus sacrificios para la redención del pueblo de Israel y su gloria, y porque ellos eligieron a Dios para ser su Dios, y porque Dios los eligió a ellos, al pueblo de Israel, como su nación preciada. Así es como se lee en el Nusach que leemos cuando leemos el Nasi.
El principal asunto de la tribu de Asher es que Asher significa felicidad. Como leemos en el verso de Teilim, Ashrei Yoshoi Beiteja, dichosos, felices son aquellos que se sientan en tu casa. Entonces, Asher representa la felicidad del cumplimiento de los preceptos que son mitzvah, que nos une con HaKadosh Baruj Hu. ¿Se está escuchando bien? A ver si el micrófono está alto, sí. Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Aquí en un ratito ya comenzamos la festividad, así que vamos a tratar de terminar enseguida. Entonces, recién leíamos el Midrash, que habla acerca de la tribu de Asher, y cuál es el objetivo, cuál es el principal enseñanza o contenido, inspiración que nos trae la tribu de Asher. Y cuando cumplimos nuestros preceptos, decimos una bendición, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu mitzvotav. Asher quiere decir que, o quien nos ha santificado con sus preceptos. Y también en las festividades decimos, Asher bajarbanu mikol amim. Cuando leemos la Torá, decimos, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bajarbanu mikol amim, que nos ha elegido entre todos los pueblos. Y esto es justamente lo que enfatiza el Rebbe. Para cumplir las mitzvot, tenemos que aceptar el yugo de HaKadosh Baruj Hu, el yugo de los preceptos sobre nosotros, y a la vez tener placer y alegría. Entonces, cuando hacemos esto con placer y alegría, aceptando que es el yugo de Hashem, entonces podemos acercar la redención todavía más cerca de nosotros. En la noche del Ser de Pesach, se resalta el tema de las preguntas. Hay 4 preguntas que el hijo mayor le hace al padre y que aluden a las preguntas que nosotros tenemos dentro de nuestra alma, que solamente pueden liberarse y pueden expresarse en forma libre en la festividad de Pesaj. Y estas son las 4 preguntas que están dentro de cada judío. Y esas preguntas se revelan en la noche del Ser de Pesaj a través de tomar las 4 copas de vino que revelan los secretos que están escondidos dentro de nuestra alma. Aquello que está reprimido dentro de nuestra alma se revela en forma santa y en forma amorosa a través de tomar el vino, las 4 copas del vino. Y por eso, en el Seudat Mashiach tenemos que comer matzah, y tenemos que tomar 4 copas de vino, que son las 4 copas de la redención. Estas 4 preguntas que están dentro del alma de cada uno resumen en general todas nuestras inquietudes como seres humanos. ¿Por qué fue creado el mundo? Y cuando uno pregunta por qué fue creado el mundo, es una extensión de preguntarse por qué yo fui creado. Otra pregunta es por qué el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Esta pregunta también tiene que ver con la pregunta que me hago yo todos los días: ¿por qué yo fui elegido? ¿Por qué yo tengo esta alma? ¿Por qué yo soy
yo, y por qué Dios me dio esta tarea para hacer. Y en general, cuando hablamos de todo el pueblo de Israel, decimos que todos los judíos somos iguales, todos tenemos un alma divina en nuestro interior. Y todas las naciones del mundo tienen que acoplarse al pueblo de Israel, porque también Dios eligió a todas las naciones para hacer una tarea, y cada uno y uno de nosotros para hacer una tarea. La tercera pregunta es ¿por qué el Mashiach todavía no llegó? El Rebbe dice que ya llegó y tenemos que abrir los ojos. Entonces la pregunta sería ¿por qué el Mashiach todavía no llegó a mí? ¿Por qué yo todavía no tengo conciencia de la llegada del Mashiach? Y esta pregunta es más fuerte a medida que pasan las generaciones. Y la cuarta pregunta es ¿por qué hay maldad en el mundo? Estas cuatro preguntas tienen muchas explicaciones y muchas respuestas, pero en realidad la respuesta verdadera no es algo que exista en este mundo. Estas preguntas van a ser contestadas cuando venga el Mashiach, por eso queremos Mashiach ahora. Pero de todas maneras, en Pesaj, nosotros nos liberamos del miedo de experimentar esta crisis de fe por tener estas preguntas dentro nuestra. Porque sabemos que estas preguntas tienen respuesta. Solamente hay que esperar que llegue el Mashiach y, como decíamos recién, pedirle a Dios que traiga el Mashiach y hacerlo nuestro para poder ser libres completamente. ¿Por qué? Porque vamos a ser libres solamente cuando estas cuatro preguntas, cuando todas las preguntas que tenemos reprimidas dentro nuestro salgan afuera, y cuando podamos hacer una discusión abierta acerca de toda la humanidad, acerca de toda la realidad en que vivimos, y podamos recibir respuestas como corresponden. De todas maneras, uno ya se siente libre cuando se siente libre de hacer preguntas. Cuando hay opresión, entonces, aunque no haya respuestas, las preguntas molestan. Por eso el principio de Pesaj es la educación de los chicos. Nosotros cuando todo el orden del Seder de Pesaj es justamente para que los chicos pregunten. Y esa es una de las diferencias que hay entre el judío y el resto de los pueblos. Los chicos son incentivados a preguntar. Porque cuando uno pregunta, está empezando a liberar, como decíamos recién, una crisis, una angustia existencial que adentro nuestro, y además hace que el cerebro comience a funcionar, porque uno mismo cuando pregunta trata de encontrar uno mismo la propia respuesta. Entonces por eso Pesaj es la festividad de nuestra liberación. Zman Jeruteinu, es el tiempo de nuestra libertad. Y no es solamente el tiempo para celebrar nuestra liberación de nuestros cuerpos por la salida de Egipto, sino que en Pesaj también logramos una libertad interior, la libertad de hablar, la libertad de decir cosas correctas de forma sincera, de forma honesta, de forma amable, pero decir las cosas tal como son. Por eso Pesaj se escribe Pei, Samach, Het. Pei es P, y Samachet es Saj, es Lesojeach, es hablar. En Pesaj es la festividad para hablar, para incentivar a hacer preguntas, para que los demás hagan preguntas y que nosotros podamos también buscar y dar nuestra propia respuesta. Entonces, por eso está escrito que todo aquel que se extiende en contar la historia de Egipto, desde la salida de Egipto, él va a ser premiado, va a ser valorado. Entonces, así como una persona necesita libertad para poder expresar ciertos asuntos de su ser interior, también necesita
un alma libre para hacer estas preguntas. Necesita la libertad de profundizar y entender dentro de la realidad y expresar sus aspiraciones de qué es lo que quiere conocer y de aumentar su conocimiento y entendimiento. Por eso hay una frase del profeta Irmiau en el capítulo 2 de Irmiau, Jeremías. Irmiau era un profeta que era también Cohen, y él vivía en la tierra de la tribu de Benjamín, donde estaba el templo sagrado. En la época de Amón, rey de Yehudá, en el año 13º del reinado de Amón. Y Irmiau tenía una forma muy poética y muy cruda a veces para decir sus profecías. Y Dios se le revelaba de una manera muy especial. Dice: fue la palabra del Eterno a mí diciendo: cuando todavía no te había formado en el vientre, te he conocido, y cuando todavía no había salido de la matriz, te he consagrado. Profeta sobre las naciones te he puesto, le dijo Dios a Irmiau. Y yo contesté: oh, el Señor, el Eterno, he aquí, no sé hablar con claridad, porque yo soy joven. Entonces me dijo el Eterno: no digas yo soy joven, porque a todo lo que te enviaré irás, y todo lo que te ordene hablarás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para salvarte, dice el Eterno. Extendió el Eterno su mano y tocó mi boca, explica a través de un ángel. Y me dijo el Eterno: he aquí puse mis palabras en tu boca. Y entonces hay una expresión que, esto es el capítulo primero. El capítulo segundo comienza diciendo: fue la palabra del Eterno a mí, diciendo: anda y pregona a oídos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Eterno, he recordado de ti el favor que te hice en tu juventud, el cariño de tu boda cuando anduviste detrás de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Esa es una de las cosas que Akadosh Baruj Hu ama del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, siguió a Akadosh Baruj Hu durante 50 días, 7 semanas, para recibir la Torah. Entonces dice: Ko amar Hashem, zacharti lach Chesed Neuraich, y recordé la bondad de tu juventud. Aabta klulotaich, Aabat klulotaich lechtech, Acharei bamidbar beretz lo zruya. Y también tu amor de novia en el palio nupcial. Chesed Neuraich, entonces la bondad de tu juventud es cuando te saqué de Egipto, que eras un pueblo recién nacido. Y el amor de novia en el altar fue cuando te entregué la Torah, que es llamado la Hatuná, el casamiento del pueblo de Dios con Israel. Y que luego me seguiste en el desierto, en la tierra no sembrada, una tierra donde no había agua y solamente había alacranes y víboras. Entonces, esta expresión de Irmiau habla de la alabanza de Dios al pueblo de Israel, porque en definitiva todo lo que quiere Israel, Dios de Israel y Israel de Dios, es lo que sucede entre el novio y la novia, entre el marido y la esposa. El marido recuerda a su esposa en el palio nupcial cuando era joven y se unían, y después de unirse, por más bella, por más hermosa, por más reina que sea, esa mujer lo sigue al hombre cuando el hombre es verdadero, cuando es un rey de verdad. ¿Qué es un rey de verdad? El rey de verdad
es David Amelech. Ese David nos enseña que es un rey verdadero. Es un rey que da su vida por el pueblo y da su vida por Dios. Un rey que busca justicia. Un rey que sigue los preceptos y que no pide nada para sí. Es un rey que pecó. Un rey que pecó pero hizo teshuvá. Y por eso dicen los sabios que el mejor rey, el mejor dirigente del pueblo, el mejor presidente es aquel que pecó pero hizo teshuvá. Por supuesto, si no hizo teshuvá, no. Entonces, esas dos letras, Gesed Neurai, la bondad de tu juventud, que implica belleza, implica ternura, implica inocencia, son Het y Nun, Gen, como la palabra Noach. Noach matzah gen beinei Hashem. Noach encontró gracia a los ojos de Dios. Gen, Het Nun es gracia, encontrar favor a los ojos de Dios. Y entonces, así como el agua refleja el rostro, también el otro refleja las palabras que salen del corazón. Así también el corazón de uno se refleja en el corazón del otro. Y esos son los ojos que se ven amorosamente de las dos palomas que representan al novio y a la novia. Y justamente por esto, en Pesach leemos Shir HaShirim, el cantar de los cantares, donde habla del casamiento del pueblo de Israel, del amor del novio y de la novia. ¿Cuándo Dios se enamora de nosotros? Cuando nosotros mostramos humildad, cuando nos anulamos. Y ese es el mensaje de la matzah que comemos en Pesach. Nos eliminamos dentro de nosotros el ego, que es como el hametz, eso que se infla, y elegimos la simplicidad y la anulación ante Dios. Y así es como encontramos gracia a los ojos de Dios. Hay una relación muy especial entre Tishrei y Nisan. Hay 6 meses de diferencia. Uno es el comienzo de los meses del año, otro es el comienzo del año mismo. Uno es Jodesh, que es Hadash, comenzar de nuevo, y otro en Tishrei es Shana, que es Leshanot, hacer Teshuvah. Entonces, Nisan tiene que ver con el Tzadik y Tishrei tiene que ver con el Bal Teshuvah, con el que se arrepiente. Entonces, el mes de Tishrei nos rectificamos nuestro pasado concentrándonos en hacer Teshuvah. En Nisan, sin embargo, es un nuevo comienzo. Cuando Dios nos sacó del pueblo de Egipto, hizo un pueblo nuevo de nosotros, es como una nueva creación del mundo para hacer esta vez la rectificación del mundo después del pecado de Adán Rishon. Entonces, Nisan es un nuevo comienzo. Y como empieza con Nun y termina con Nun, y tiene Nes, Nun Samach, entonces tiene que ver con el milagro de los milagros, Nisim, Nisei, Nisim. Entonces, en Nisan no nos ocupamos de rectificar nuestro pasado, sino que somos como un niño recién nacido que tiene toda su vida por delante, y en Nisan nos transportamos y comenzamos a vivir dentro de un nuevo mundo. Nisan, como dijimos, es la cabeza de los meses del año. Y el mes, Jodesh, tiene que ver con Hadash, que es nuevo. Entonces, en Nisan, nuestro amado Akadosh Baruj Hu nos pide que renovemos nuestras acciones, que renovar quiere decir hagamos nuevas acciones, que todo nuestro ser se renueve y comencemos de vuelta una nueva vida sin pensar en el pasado.
justamente porque Nisan es un mes de Nisim, de milagros. Entonces, nosotros en Nisan ponemos nuestros ojos hacia adelante, hacia un nuevo futuro, y dejamos de mirar para atrás. Así como Dios le dijo a Israel, sigan adelante y no miren para atrás. Mirar para atrás quiere decir volver a Egipto. No hay que volver, no hay que mirar atrás para ver cómo volvemos atrás. Incluso eso tiene que ver con aquel que viene en la tierra de Israel. No vengas a la tierra de Israel tratando de seguir haciendo lo que hacías allá. Cuando venís a la tierra de Israel tenés que empezar de nuevo. Es un nuevo nacimiento. No tenés que tratar de seguir con las nuevas costumbres que tenías en otro pueblo y seguir añorando la vida que tenías antes, como aquellos que añoraban el pepino y la sandía que comían en Egipto. ¿Y por qué? Porque tienen una visión estrecha y no veían el futuro de tener la tierra propia y poder cultivar todo lo que uno quiere, con esfuerzo, con sudor, con sufrimiento, pero mío. Entonces, con respecto a las Sefirot, la redención de Egipto tenía que ver más con un aspecto de Hod, con un aspecto de agradecimiento, con un aspecto pasivo. La Sefirá de Hod tiene que ver con el esplendor, pero también con la modestia, con el reconocimiento al otro. Y como estudiamos en nuestras clases, tiene que ver con la confianza pasiva. Tenemos confianza en Dios de que Él nos va a salvar y que Él va a hacer todo por nosotros, como la mujer con el hombre. Pero en este séptimo día de Pesach nosotros festejamos la Seudat Mashiach, que es la redención verdadera y definitiva, la última redención. Y esta última redención tiene que ver con Netzach que es victoria y eternidad, porque es una confianza activa. Una confianza activa que es que tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo, y eso es lo que quiere Dios para traer la redención. En el Mamar Bati Legani del Rebbe anterior, que estudiamos en varias veces y tenemos muchas clases en YouTube, Bati Legani quiere decir vine a mi jardín, que habla acerca de cómo Dios creó y cuál es el proyecto de la creación. También ahí habla de la redención. Y él, allí en ese mamar, resaltó justamente la Sefirá de Netzach. Y Netzach tiene que ver con derrochar todos los tesoros del rey. El rey, cuando va a hacer la batalla final, esa batalla que decide la suerte de su reino, la suerte de su pueblo, derrocha y saca todos sus tesoros de adentro de su cofre, de adentro de su tesoro, saca todas sus joyas, sus oros, y invierte todo para darle a sus soldados todo lo que necesitan para la batalla. Y así los soldados tienen la confianza y tienen los elementos para triunfar en la guerra. Así también, en este momento que es la redención final, Dios nos da todas las revelaciones para que nosotros podamos traer la redención con una confianza activa. Entonces es Dios que nos da la fuerza para dar las acciones. No es la fuerza de mi mano, ni mi inteligencia, sino que es Dios que me da la fuerza y me da los elementos para triunfar en esta guerra. Y eso entonces por eso es contrario a la redención de Egipto, que en Egipto Dios nos sacó en nubes de gloria y en alas de águila, como bebés. En cambio ahora nosotros somos adultos, somos maduros y tenemos la fuerza de soldados y la confianza para tomar nuestras propias acciones para traer la redención. Y así vemos que cuando se separaron las aguas, que vamos a recordar esta noche, allí se revelaron, espiritualmente significa que hubo una revelación, y también en la práctica, las revelaciones que hubo con ese milagro de la apertura del mar, representa
la revelación de todas las cosas ocultas que hay en el mundo y representa también todas las cosas ocultas que hay dentro nuestro, que hay en nuestra vida. El motivo de por qué pasamos todas las circunstancias y por qué sucedieron todos los eventos que pasan en nuestra vida, que aparentemente son hechos sin control. Aparentemente todo es muy aleatorio a nuestro alrededor. Sin embargo, todo tiene su motivo y todo está controlado, todo está coordinado con una fuerza, con una voluntad oculta que ahora se nos está revelando. Que Akadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Quiere que nosotros lo revelemos a Dios en cada una de nuestras acciones. Revelemos en nuestra vida, a través de nuestras actividades, que todo es Dios y Dios es todo. Entonces, nuevamente, esta noche vamos a quedarnos despiertos el jueves a la noche, porque es la noche que se cruza el mar. Y en aquella época, cuando el pueblo salió de Israel, se quedó despierto toda la noche. Entonces se leen todas las 10 canciones que hay que están escritas en la Torá y en todo el Tanaj. Y esperamos escuchar la 10ª canción, Bezrat Hashem, del Mashiach. Entonces, no se olviden, se lee la salida de Egipto, especialmente el momento del cruce del mar, que está en el libro de Éxodo, capítulo 13. Y entonces vamos a tener esa alegría, que es la alegría que tenemos que tener en todas las fiestas. La Torah no nos dice explícitamente que en Pesaj no tenemos que alegrar, sino que es una alegría de todas. Pero Pesaj es la fuente de alegría para todo el año. Primero, porque es el año nuevo de las 3 regalim, las 3 festividades de peregrinación. Y es el año nuevo de los meses, como dijimos, es el año nuevo del Jodesh, que es el Hadesh, que es nacer de nuevo. Entonces, por eso nosotros decimos Moadim le Simcha, fechas, momentos para alegría. Y siempre todo esto, como dijimos, es en recuerdo de la salida de Egipto, que es salir cada día de nuestras limitaciones y sacar de adentro nuestro aquello que nos angustia y poder resolverlo. Pesaj es Zman Jeruteinu, el tiempo de nuestra libertad. Es el alma de Didjiru en arameo, el mundo de la libertad, que en Kabbalah tiene que ver con la sefirá de Binah. Binah es la sefirá madre, que es el entendimiento, y su dimensión interior, su aspecto interior es la alegría. Así Pesaj trae consigo un aumento en la alegría. ¿Cuál es la alegría de Pesaj? En Egipto estábamos limitados, y justamente en hebreo, Egipto se dice Mitzrayim, que es Metzarim, estrecheces, sufrimientos, límites, constricción. Y la libertad de Pesaj es no solamente liberarnos de las cáscaras, de las clipot exteriores, sino también de las limitaciones interiores que tenemos dentro nuestro. No solamente tenemos las limitaciones del mundo que nos rodea, sino que tenemos nuestras propias limitaciones, y Pesaj nos da la fuerza para liberarnos de todo eso. El mundo fue creado en 6 días, los 6 días de la creación, correspondiente a los 6 rasgos o atributos de carácter del corazón. Son los 6 extremos que nos limitan y miden toda la realidad. Todo lo que sucede, nosotros lo medimos y lo comparamos y nos relacionamos con eso, con los 6 atributos del corazón: el amor, el temor, la misericordia, la confianza, el agradecimiento, la unión. Son las 6 sefirot, son la unión, que es la verdad, que son los 6 atributos de las 6 sefirot emocionales. Y
Esos son los hijos de la madre. ¿De dónde viene la rectificación de esas emociones? De Binah. Entonces, Binah es la liberación de todas las limitaciones que tenemos en la vida. Cuando nosotros rectificamos nuestras emociones y amamos aquellas cosas que corresponden a Dios, al ser humano, a la verdad, y tememos a Dios y no a las personas ni a las cosas del mundo, y así con todas las sefirot, entonces nos liberamos de las leyes de gravedad que pesan sobre este mundo. Cuando nosotros vemos la realidad ordinaria que nos rodea, nuestra alegría está sometida a eventos externos y a estados de ánimo pasajero que tenemos. Pero en el mundo de la libertad, alma ditjura, cuando nosotros verdaderamente nos liberamos, ese mundo es es el mundo del intelecto puro, en que la persona misma puede generar alegría por el poder del uso de sus facultades intelectuales, Jochma, Binah y Da'at, e independizarse de qué es lo que uno siente respecto a las cosas que lo hacen someterse al mundo exterior. Entonces uno se independiza. Y esto está expresado, como le gusta al Rav Ginsburg, matemáticamente, con la palabra Herut. Herut quiere decir libertad. Zman Herutaino, el día de nuestra liberación. Het Reish Taf tiene la misma gematria de Jochma, Binah y Da'at. Hagan la cuenta, Jochma, Binah y Da'at en hebreo tiene la misma gematria de Herut. Entonces, a través de nuestra mente, por eso el pueblo de Israel se destaca justamente por el intelecto, por la forma de inteligencia que tiene, porque festejamos Pesaj y la Torah nos libera. Dios nos libera a través del cumplimiento de los preceptos, y especialmente de la fiesta de la libertad. Entonces ahora podemos entender por qué Pesaj es la fuente de la alegría. Pesaj es el útero donde nace un nuevo pueblo. Y justamente la alegría no se menciona explícitamente en la Torah. Incluso la alegría de Pesaj ni siquiera depende de una mitzvah explícita, sino que es la alegría que brota de la libertad y de la elección del libre albedrío que goza la persona. Esa misma alegría interior, esa felicidad que no depende de nada, esa que comienza en Pesaj, la podemos extender a través de todo el año, a través de la cuenta de los días del Omer. Porque ese es el secreto, cuando recibimos la Torá y empezamos a comprender la voluntad de Dios, recibimos sobre nosotros el yugo de los preceptos. Entonces, después de 49 días de contar, llegó el día 50 cuando recibimos la Torá. Perdón, cuando salimos de Egipto, que a través de esos milagros nosotros podemos empezar a liberarnos. 7 por 7 es 49, recién dijimos 6, hay que agregar Malhut, que es la séptima sefirá. Esos 7 por 7, 49 días de la cuenta del Omer nos hacen ir desde la dependencia de las emociones que representa Egipto, Mitzrayim, a la liberación de recibir la voluntad de la Torah, que está dicho que dentro de la Torah está la sabiduría de Dios. Entonces, a pesar de que en esos 49 días de la cuenta del Omer observamos costumbres de luto por cosas que pasaron después, verdaderamente tenemos que sentirnos libres, porque la interinclusión de cada una de las sefirot en la otra, como contamos en la cuenta del Omer, a través de nuestra mente, nosotros meditamos en qué significa esa emoción y cómo se relaciona con cada una de las otras 6 emociones a través de nuestra mente. Y entonces nos empezamos a conocer, y empezamos a abrir nuestro corazón, y empezamos a interincluir y a armonizar todas nuestras emociones, que es justamente nuestra fuente de conflicto. Pero cuando se armonizan, entonces ahí es lo que se llama el mundo de Tikkun. Antes es el mundo del caos, cuando estábamos en Egipto.
Cuando llegamos a la Torá, recibimos las instrucciones para el mundo de Tikkun, el mundo de la rectificación. Como está explicado en el libro de la Yetzirah, libro de la formación, el sentido del mes de Iyar, que es el siguiente a Nisan, es cuando durante todos sus días contamos la cuenta del Omer, y es durante todos esos días estamos también cumpliendo las reglas del luto. Es el sentido de Binah, el sentido del pensamiento. Cada mes tiene un sentido. Aparte de los 5 sentidos, hay otros 7. Uno es el pensamiento, y ese es el sentido de la sefirá del mes de Iyar. En ese mes de Iyar no hay ninguna festividad, salvo Pesach Sheini, que es una festividad que solamente se come en matzá, no es una fiesta en sí, sino que es una reparación de no haber hecho el Pesach primero. Pero durante los 30 días se cuenta el Omer. Entonces utilizamos nuestras facultades intelectuales más que en cualquier otro mes. Estamos en el Olam HaMakshavá, el mundo del pensamiento. Y Makshavá tiene las mismas letras de Besimha, con alegría. Entonces cada pensamiento correcto tiene el poder de transformar cada Marash Jorá, cuando estamos con el ánimo negro, con la bilis negra, se llama Marash Jorá. Marash Jorá en hebreo tiene las mismas letras de Iur Sameach, un pensamiento alegre. Entonces, cuando sentimos amargura por dentro por algo que nos pasa, tenemos que buscar un pensamiento alegre. No hay pensamiento alegre sino la Torah, por eso hay que estudiar mucha Torah y tener muchas cosas. Si no tenemos buena memoria, tener muchos libros y tomar libros todo el tiempo, escuchar shiurim, y eso nos va a dar pensamientos alegres. Que esa alegría también nos trae y es producto de la confianza pasiva y la confianza activa en Dios. Entonces, es importante resaltar que la liberación que estamos hablando aquí no es irnos de la realidad, no es volar, no es salirnos de nuestra realidad externa y concentrarnos, meternos dentro de nuestro mundo intelectual y nuestro pensamiento. Eso es una enfermedad. Al contrario, en Purim, cuando todavía festejamos que éramos sirvientes de Ahashverosh, la alegría era llegar hasta no saber, llegar hasta ese punto que está por encima del pensamiento y del entendimiento, y que eso es la dimensión de volar, de correr, ratzó, salir de la realidad. Pero el propósito de Pesach es volver, Shub, ratzó Bashob. Tenemos que irnos de ese lugar, volver de ese lugar que estamos por fuera de la realidad y ver cómo eso se conecta con la realidad. Y entrar a un estado de libertad para poder actuar dentro de la realidad con el pensamiento libre, con el pensamiento nuestro, no con el pensamiento que nos quiere imponer el mundo que nos rodea. Eso significa que tenemos la libertad de que la realidad no imponga su voluntad sobre nosotros, sino que nosotros, el ser humano, puede imponer su voluntad sobre la realidad. ¿Y cuál es la voluntad que puede imponerse? Cuando se hace lo bueno, lo correcto, lo que está bien. La libertad comienza con la libertad del pensamiento. La libertad de ver bien el potencial oculto que hay en la realidad y de liberarlo a través de meditar, una contemplación interior que trae la alegría. Por eso cuando uno entiende algo, hace una sonrisa, siente alegría por dentro. Y entonces ese pensamiento correcto, esa meditación buena, actúa sobre la realidad. Por eso dice el Rebbe, Trach gut, bezain gut. Piensa bien, piensa positivamente y todo va a estar bien, todo va a ser positivo. Entonces,
habíamos dicho que el objetivo final de Pesaj es Pesaj, que la boca hable, que se exprese libremente. Cuando nosotros hablamos cosas feas y hablamos cosas que molestan, en el sentido de que tratamos de molestar a alguien, no ayudarlo, entonces en realidad no es una boca que habla, no está, eso que habla no está saliendo de nuestra alma, de nuestro verdadero ser, sino que está saliendo de las clipot y es como una contestación a las clipot que hay afuera. La verdadera libertad es la libertad plena de expresión, es cuando nosotros expresamos exactamente lo que somos, el verdadero ser que hay en nuestro interior, y eso tenemos que buscarlo con nuestro pensamiento. Y el habla es justamente el sentido del mes de Nisan. Tenemos que aprovechar estos últimos días del mes de Nisan para refinar nuestra habla a través de refinar nuestro pensamiento. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros hablamos en forma libre, fluida y rectificada, entonces podemos tener el liderazgo real sobre la realidad. Y esa palabra del rey, que el rey habla y su orden se cumple, entonces es cuando verdaderamente nosotros podemos decir que se haga algo y se transforma en una realidad. Y entonces, este mes de Nisan, por este mismo motivo, es el año nuevo de los reyes de Israel. Así que bueno, con esta meditación nos queremos despedir. Este viernes es Pesaj, Aharon Shel Pesaj, el último día de Pesaj, donde recordamos la salida del pueblo de Israel, el cruce del mar. Es Hag, no se trabaja, solamente se puede cocinar, pero no se pueden hacer todas las tareas como en Shabbat. Y para cocinar para Shabbat hay que hacer Erup Tavshilin, hay que hacer un cerco de comida, se llama, de alimentación. Entonces, antes de que empiece Pesach, el Pesach, el séptimo día de Pesach, tenemos que ir frente a otro judío y tomar una matzá y un huevo, 2 alimentos, y decirle un nusach, decirle al otro que te doy esto para poder que yo pueda cocinar en Shivish el Pesach para Shabbat. Entonces guardamos esos 2 alimentos y en Shabbat, al mediodía, cuando hacemos la comida, comemos esos alimentos representando de que ya comenzamos a prepararlos desde antes de que empiece la festividad. Muy bien. Entonces, acuérdense que mañana, viernes, antes de que empiece Shabbat, nosotros lo hacemos a las 4 de la tarde, depende cada uno el horario que empieza Shabbat, hay que hacer la Seudat Mashiach comiendo matzah, tomando 4 copas de vino, cantando Nigunim a la tarde también, en Seudat Shlishit también se hace Seudat Mashiach, comemos matzah con vino. Bendiciones de la tierra de Israel, fue un placer estar con ustedes. Y seguimos la semana que viene, Be'ezrat Hashem, si Dios no quiera y el Mashiach no vino, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir trayendo Torah y Hasidut desde la tierra de Israel. Bendiciones de la tierra de Israel, Hag Sameach, Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel.